Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Buscán desde el Sur en Coffee en la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy, jueves 14 de junio, tengo pico y placa y aunque tenga entrevista con el alcalde no he podido engañar a los agentes de tránsito. No se vayan, revisamos los hechos en caliente. En caliente, un gran tema en la palestra nacional. Ayer el morencorreísmo, esta facción híbrida y Frankenstein entre los morenistas y correístas, ha resucitado para intentar salvar el pellejo de Rafael Correa ante su obligación de responder ante la justicia, como lo ha solicitado la Fiscalía General de la Nación y lo ha pedido la Corte Nacional de Justicia en una carta remitida a la Asamblea Nacional. Ayer los 34 votos del correísmo vieron sumarse más de 30 votos del morenismo para cumplir la imposibilidad de que la Asamblea se declare incompetente para solicitar o permitir, el juzgamiento de Rafael Correa en su calidad de expresidente, puesto que el artículo 120 de la Constitución solamente establece ese blindaje o esa inmunidad para el presidente de la República. Muy cabreado estaba el presidente de la República, Lenín Moreno, que ha terminado ayer por la noche enviando un comunicado a través de la Secretaría Nacional de Comunicación, pidiendo a los asambleístas de su bancada, a los que reconoce como morenistas, que escojan un bando, o están con los nuevos aires de democracia y de justicia, o están para protegerse entre compadres. El presidente de la República ha utilizado los canales oficiales, la Secretaría de Comunicación y la portavocía de gobierno para resolver problemas de su partido, de Alianza País, algo que no veíamos desde hace por lo menos 13 meses. En caliente también, el alcalde de la ciudad, de la capital, Mauricio Rodas, sostuvo su primera reunión en este renovado aire de diálogo hacia el final de su mandato para intentar restablecer las cosas en el Consejo Municipal y a ver si por fin se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto por esta ciudad que bastante lo necesita. ¿Cómo van las cosas? ¿Por qué no se reelige? Tengo el gusto de contar esta mañana con Mauricio Rodas, alcalde de Quito, es mi invitado. No se vayan, leo sus preguntas. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse a la entrevista, gracias a Hyundai y a Sur en Coffee por confiar en este espacio. Soy Anderson Buscán en todas las redes. Gracias, señor alcalde. Bienvenido. Anderson, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya lo agarro al final de su mandato y sin ánimos de una reelección. La verdad es que, Anderson, yo he tenido siempre de manera muy clara el hecho de que fui electo por 5 años. Ese fue el periodo por el cual los quiteños me encargaron esta gran responsabilidad. Y eso es lo que voy a cumplir. Voy a continuar trabajando con inmenso amor hacia Quito, con entusiasmo, con pasión, hasta el último día. Vamos a empezar con un tema que no tiene que ver todavía con la alcaldía. Lo olvidé de mencionarlo en el segmento En Caliente. Ayer la asambleísta Marcela Guiñaga, de la bancada correísta separada Alianza País,
empezó en el Parlamento una escena que no veíamos desde los 90, llamando a una de sus ex compañeras de partido cerda, perra y otros insultos que no podría decir ante esta audiencia respetable, pero que ya los dije porque se me han escapado, porque en la posta no hay censura. Usted empezó su vida política con una campaña presidencial en la que recuerdo mucho un momento impactante donde presenta 171 insultos del presidente de la República, haciendo alusión a la baja calidad de la política. ¿Qué le parece el escenario que le describo de lo sucedido ayer en el Parlamento ecuatoriano antes de ir a la alcaldía, si me lo permite? Muy lamentable, Anderson, lamentable. Vemos que lo que pensábamos que ya había terminado, luego de 10 años de escuchar permanentemente insultos, agravios, ataques, persecución, agresividad, por parte de quien, siendo presidente de la República, más bien debería ser el primer llamado a respetar a todos los ciudadanos, independientemente si piensan o no como él. Si bien habíamos pensado que eso ya había terminado, es lamentable ver que se sigue repitiendo al interior de la Asamblea Nacional. La razón por la cual yo hice ese análisis de la cantidad de diferentes insultos, epítetos que formulaba el presidente Correa en sus sabatinas, es porque a mí me parecía algo realmente aberrante. Yo en ese momento vivía en México y tenía la oportunidad de comparar lo que ocurría en Ecuador versus lo que sucedía en otros países, porque quizá si es que uno solo miraba lo que pasaba en Ecuador, uno podía llegar a mal acostumbrarse pensando en que esto era normal. Que parecía normal, ¿no? Exacto. Que un presidente saliera y puteara a todo el mundo. Pero por supuesto es lo más enfermizo que estaba sucediendo. Por eso me pareció importante visibilizarlo, generar conciencia respecto a la gravedad de ese tema, y la única manera era justamente dimensionar lo que pasaba, haciendo un conteo de los diferentes tipos de epítetos, de insultos que el presidente formuló durante sus sabatinas. 171 diferentes agravios, lo que sí hay que reconocer. Para 2013, ¿ah? Claro, así tuvo 4 años más. No, sí, así es, por supuesto. No, es más, para 2011. Para 2010. Esto se presentó en 2010. Lo que sí hay que reconocerles la enorme creatividad para inventarse tantos diferentes insultos, pero sin duda es algo totalmente condenable que un mandatario, insisto, que debería ser un ejemplo de respeto, de tolerancia a quienes piensan distinto, que debería orientar a la sociedad hacia la cordura, hacia la convivencia armónica, haya sido precisamente quien alentaba una conducta agresiva por parte de todos a través de ese tipo de lenguaje. Decía usted en la campaña presidencial para el 2013-2012, siempre dudé entre la música y la política, a la final se impuso la segunda, ahora que no se va a reelegir, va a volver a la música. No es una mala opción. No, la verdad es que sí, me encanta la música, siempre me ha gustado mucho. De joven tenía una banda de rock y de hecho en los últimos años nos hemos reencontrado, hemos vuelto a tocar algunas veces. Me gusta mucho la música, me parece una manera fantástica de expresión, pero cuando yo era joven y empecé a componer canciones y las letras tenían un profundo contenido social y político, me daba cuenta que no debía engañar a nadie, más bien dedicarme a prepararme de forma adecuada para dedicarme a la política. ¿Esta no reelección es un adiós a la política? No, de ninguna manera, Anderson. Esta no reelección, primero, es una decisión que obedece a mi convicción personal de trabajar por amor a Quito y no por amor al poder. Nunca he sido una persona aferrada al poder. Como te decía extra micrófono, cuando yo fui electo como alcalde siempre tuve claro que iba a permanecer en el cargo 5 años, para eso fui electo. Y siempre me dediqué a plasmar y a planificar mi gestión en función de eso. Considero que los procesos de desarrollo en las ciudades además deben periódicamente enriquecerse con nuevas ideas, con nuevas perspectivas. Creo que eso es sano para la democracia. Pero una vez que termine el mandato en la alcaldía, se jubila. ¿Qué hace? ¿Se va al partido? ¿Se va a buscar una elección presidencial? Yo creo que ¿Se va a la asamblea? ¿Estará pensando ya? Yo creo, bueno, no descartemos lo de mi banda de rock. No, es una broma. No, mira, Anderson, una vez que concluye la alcaldía, primero en este momento estoy solamente pensando en terminar bien la alcaldía. Hay proyectos muy importantes sobre los cuales quisiera conversar más adelante que demandan mi completa atención y por el momento entonces yo estoy absolutamente enfocado, concentrado en redoblar esfuerzos y trabajar de manera dedicada, con entusiasmo, con pasión,
hasta el último día de mi mandato. Luego de aquello, obviamente, me tomaré un tiempo de reflexión con mi familia, se plantearán nuevos retos, nuevos desafíos. Uno de ellos, sin duda, es el de mi movimiento. Yo soy presidente nacional de Suma y, por supuesto, tengo el interés de fortalecer la estructura nacional de nuestra organización política. Tengo también Vamos a hablar de todo eso. Tengo también otro tipo de inquietudes. Conversábamos también antes de la entrevista. Yo, antes de dedicarme a la política, escribía. Me interesaría también retomar esa vocación, ese deseo. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer, pero insisto, por el momento estoy absolutamente enfocado en terminar mi mandato de la mejor manera, cumpliendo el compromiso que asumí con los quiteños. ¿Ha pensado por qué ganó la alcaldía? ¿Ha pensado, se lo pregunto de yo, como soy casi mono, y en Guayaquil uno ve las cosas o los toros de lejos, siempre se decía que ganó usted por el rechazo a Barrera. ¿Usted fue el que capitalizó el rechazo a Barrera o ganó por el apoyo a Mauricio Rodas? Creo que hubo varios factores. Creo que no se puede atribuir un triunfo electoral a un solo motivo. Creo que hubo una confluencia de aspectos. Uno de ellos fue, yo creo muy importante, el deseo que existía en los quiteños de un cambio en la visión de ciudad. La necesidad de avanzar a un modelo diferente que, por cierto, también tenía que ver con dejar atrás la prepotencia, la soberbia, el agravio, que también se traducía a nivel ciudad en esa época, no solamente a nivel nacional. El imponer un estilo político de respeto, de decencia, de caballerosidad, que creo que es lo que nosotros también hemos hecho. Hemos traído a la ciudad un esquema distinto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con escuchar con tolerancia a quienes piensan diferente. Pero nunca se sintió usted un candidato del anticorreísmo. Yo me sentí un candidato profundamente quiteño, Anderson, porque recordemos que en ese momento la elección no era contra Correa, era contra Barrera. Bueno, no lo parecía, porque mira cómo salía Correa a las tarimas en el 2014, ¿no? Es un asunto de él, que por cierto yo creo que la ciudadanía lo juzgó y lo juzgó duramente. Pero de mi parte yo siempre tuve claro que esa era una elección para la alcaldía de Quito, que había que hacer propuestas, planteamientos para avanzar a un nuevo modelo de ciudad. Por lo tanto, creo que esa sin duda fue una de las razones para la victoria. Por otro, creo que también había en los quiteños un profundo malestar respecto a múltiples aspectos en la vida diaria, en la cotidianidad, en temas como movilidad, en temas como espacios públicos, en temas como los programas sociales municipales, en temas ambientales, entre otros. Por cierto, también había un nivel importante de rechazo al exalcalde, eso es innegable, eso existía. Al exalcalde y sobre todo a la visión de su partido político. Y esto que le preguntaba del candidato del anticorreísmo, si bien no era una elección presidencial, no es un detalle menor, porque una de las muchas críticas que he escuchado a su gestión es que usted ha sido tibio. Que mientras en las calles nos daban palo en 2014, usted hacía un brindis de champán con el presidente de la República, Rafael Correa, algo que llevó, por ejemplo, a Ramiro Aguilar, o fue el detalle que públicamente llevó a Ramiro Aguilar a desafiliarse de Suma. Que en 2015 prometió, en julio de 2015, una gran manifestación en contra de la ley de herencia y plusvalía en Quito, y nunca se cumplió. Que cuando hubo manifestaciones ciudadanas en Quito en contra del correísmo, usted se subió a la camioneta. Todos estos hechos que le relato son incongruentes, son los de un político que representa una facción de rechazo a un modo de que el poder presiona a los ciudadanos, pero a la hora de enfrentarlo, pues en realidad le hace un brindis con copa a Rafael Correa. A ver, vamos a poner todo esto en contexto, mi querido Anderson. Primero recordemos que para cuando todo eso sucedió, yo ya no era candidato, yo era alcalde de la ciudad, sí. Y de todos los quiteños, no solamente de una facción, de todos los quiteños. Y mi responsabilidad principal, por lo tanto, era conducir a la ciudad de manera adecuada. Cuando uno ejerce un cargo de elección popular, y más de uno tan importante como es el alcalde de la capital de la República, tiene que tener en cuenta que está representando a toda la sociedad y no solamente a determinado grupo de ciudadanos, por un lado. Por otro, la famosa copa de champán que tú señalas ocurrió cuando yo era alcalde electo, en una reunión que el presidente Correa convocó a todos los alcaldes y prefectos que habíamos sido electos. Yo te pregunto, ¿yo debía inasistir a esa reunión? Mis diferencias con el presidente Correa eran evidentes, públicas y notorias, pero eso no quiere decir que yo tenía que dejar de asistir a una reunión que era un primer contacto con el presidente de ese entonces, con el que yo inevitablemente tenía que trabajar, porque la coordinación entre diferentes niveles de gobierno es indispensable para beneficiar a los ciudadanos, para poner en marcha acciones que mejoran la calidad de vida de la gente.
Esa coordinación de ninguna manera implica que yo cambié de manera de pensar, que yo dejé de lado mis principios, mis valores, pero una persona, Anderson, que entiende perfectamente su responsabilidad de conducir a una ciudad, muchas veces, tiene que también establecer mecanismos de diálogo, por supuesto respetuosos, con autoridades de diferentes niveles de gobierno en función de su ciudad. Sí, pero eso no significa dejar de defender los intereses de la mayoría, aunque esto signifique estar en contra en ese momento del correísmo. Pero, se lo pongo en sencillo. Si usted hubiera sido representante de todos los ciudadanos, no se habría subido a la manifestación ciudadana de una parte de la ciudad. Vamos de eso. Que era evidentemente un grito anticorreísta. Más bien eso demuestra lo que le estoy diciendo, Anderson. Eso demuestra que jamás cambié de manera de pensar. Una cosa es que yo acuda a una reunión de varias autoridades locales a nivel nacional con el presidente de la República, como ocurrió en 2014 cuando se señalaba, y otra muy distinta es que yo no apoye un grito de rechazo a lo que considerábamos proyectos de ley lesivos a la gente en el 2015. Más bien usted me está dando la razón. Una cosa es que yo actúe como estadista, como autoridad pública, en una reunión formal entre varias autoridades locales con el presidente de la República, y otra que yo no apoye, como en efecto sí apoyé, a quienes rechazaban proyectos de ley que eran anticiudadanos. Y usted me pregunta, ¿qué pasó con la gran marcha que yo anuncié? Bueno, 3 de julio del 2015. Así es. Yo señalé, Anderson, que si es que esos proyectos de ley no eran retirados, yo convocaría esa gran marcha. Pero luego esos proyectos de ley fueron retirados. Creo que fue una gran victoria ciudadana. Obviamente, y en ese momento no cabía convocar a esa gran marcha, así que le estoy demostrando mi coherencia. La gran marcha la terminó convocando Jaime Nebot en Guayaquil. Claro, pero repito, yo siempre aclaré que yo lo haría siempre y cuando no se retiraban los proyectos de ley, y esos proyectos de ley se terminaron retirando. Recuérdelo usted, Anderson. Ya no cabía hacerlo, o sea, a mi juicio. La etiqueta de tibio a usted no le calza. De ninguna manera, Anderson. ¿Usted cree que yo puedo ser tibio? Si es que hablamos hace un momento... Se lo pregunto, usted me responderá. De que cuando yo recién regresaba al país, planteé cosas audaces a mi juicio, como por ejemplo exponer la agresividad verbal del presidente de la República de una manera absolutamente gráfica y que todos los ciudadanos entendieron. Pero vamos al tema de la tibieza, mi querido Anderson. Mire, lo que nosotros hemos sido es respetuosos, caballerosos, decentes. Hemos promovido el diálogo, los acuerdos. Hemos escuchado con tolerancia a todas las personas, incluso las que piensan distinto. Hemos sido democráticos con la crítica. ¿Han sido oposición? Si es que eso es ser tibio, yo más bien lo califico. Si es que eso es una debilidad, yo la califico más bien como una fortaleza. ¿Han sido oposición? Solamente para terminar, porque ese es el estilo que ahora se está reivindicando en el Ecuador. Fíjese usted cómo los ecuatorianos ahora favorecen precisamente ese estilo de diálogo, de decencia y de construcción de acuerdos. Muy brevemente, ¿han sido oposición para poder pasar a otro tema? Al correísmo, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ya vamos a hablar de eso también, porque en la Asamblea Nacional su partido ha tenido también críticas, como todos los partidos. Adelante. Así como de tibio, otra etiqueta que me ha sonado mucho en las llamadas que he hecho para esta entrevista en la previa es bailarín, traidor, así de crudo. Hizo usted una alianza con Jaime Nebot, que terminó descartando, para pasarse al lado de Guillermo Lasso. Una alianza que terminó descartando, aprobando una ley que era una ley evidentemente dirigida contra Guillermo Lasso. Ahora se le adjudica una alianza con Lenín Moreno. Los votos de su partido en la Asamblea fueron los que llevaron, por ejemplo, el poder a María Alejandra Vicuña, que es una clara defensora del chavismo, que conversábamos ya extra micrófonos, lo que ha causado en Venezuela. ¿Cómo pasa tan rápidamente, en tan poco tiempo, de una corriente y de una alianza a otra? Vamos declarando uno a uno, porque quienes señalan eso obviamente son personas que quizás no entienden el contexto, más allá de que respeto su criterio. En el tema de Jaime Nebot, yo a Jaime, por supuesto, le guardo no solamente un enorme respeto y admiración, sino también una amistad que yo considero muy especial. Con Jaime mantenemos un contacto permanente. ¿Ha sido la única mano que le ha lanzado un salvavidas en la crisis municipal? Como le digo, yo lo respeto muchísimo, aparte que creo que ha sido un extraordinario alcalde. Y con Jaime efectivamente empezamos... Él no ha pensado lo mismo usted, ¿ah? Que cuando ha hecho la defensa del golpe de Estado en el municipio de Quito, ha dicho: no defiendo la gestión ni al alcalde de Rodas. Me parece más bien que es un punto de vista absolutamente institucional, como corresponde. Me parece que eso es lo correcto. Mencionaba que con Jaime efectivamente intentamos construir una gran alianza,
una alianza amplia, plural, que iba más allá incluso de candidaturas. Era una alianza de carácter conceptual, sí, que yo creo que fue muy importante, un primer esfuerzo de unidad muy valioso para nuestro país. Y luego, claro, en el momento de tomar definiciones electorales, ese intento de gran coalición no se pudo desarrollar. Eso, Anderson, de ninguna manera implica una traición, porque nosotros tuvimos perfectamente claro que al inicio de esa gran propuesta de unidad, lo que pretendíamos sobre todo era una unidad de conceptos, que insisto, vaya más allá de las candidaturas. Era una unidad de conceptos, sí, que mientras se seguía reuniendo, empezó a tener conversaciones el movimiento Suma con el movimiento Creo. A ver, y nosotros siempre fuimos muy claros, Anderson, en ese momento de señalar que la unidad debía ser lo más amplia posible sin descartar a nadie. Siempre fuimos absolutamente claros en ese sentido. Y también fuimos claros en ese momento al señalar que la unidad también debía pensar en cuál era la alternativa política con mayor éxito de triunfo electoral, porque precisamente una de las razones para construir esa unidad era evitar la fragmentación en las elecciones, porque porque la fragmentación solamente le hacía el juego al correísmo. Esa fue siempre nuestra opinión, y en ese sentido también, por supuesto, nosotros argumentábamos la necesidad de apuntalar a la opción de oposición que más oportunidades tenía. Y en ese momento esa opción era Guillermo Lasso. Y cierra un acuerdo con Guillermo Lasso. Por lo tanto, esa fue la razón por la cual nosotros, y lo dijimos claramente al interior de la unidad, esto no fue sorpresa para nadie, porque lo veníamos argumentando desde mucho tiempo atrás, la importancia de no fragmentar el escenario electoral y avanzar con la opción que en ese momento era la que tenía mayor chance de ganar. Por eso fue que lo hicimos, Anderson. Establecimos una alianza programática con Guillermo Lasso. Yo creo que fue importante esa alianza porque el resultado electoral de Lasso sin duda fue significativo. Estuvimos a muy poco de obtener la victoria electoral. ¿Y luego qué ocurrió con Guillermo Lasso? Una alianza que dura 90 días después de las elecciones. A ver, Anderson, le voy a explicar por qué. Y esto lo tienen que conocer los ecuatorianos. Cuando se inicia el periodo legislativo, con el bloque Creo Suma, empieza nuevamente a redituarse lo que ya no queríamos que pase en el Ecuador, que las decisiones se tomaban de manera absolutamente vertical, que había una persona que decidía cómo debían votar los asambleístas. Guillermo Lasso, sin ni siquiera preguntarles. Le voy a contar lo que pasó, mi querido Anderson. Usted hablaba del tema de la ley de los paraísos fiscales. Cuando en campaña, y le permito que me dé 2 minutos para poder explicar esto bien. 3 si quiere. Cuando en campaña electoral se plantea la consulta popular sobre el tema de los paraísos fiscales, nuestros candidatos asambleístas en la alianza con Lasso y el propio Lasso siempre dijeron que más allá de que estaban en desacuerdo con que se pregunte eso al pueblo, porque efectivamente podría haber sido visto como una pregunta dirigida en contra de Lasso, más allá de que estaban en desacuerdo, respetarían la voluntad popular, como no puede ser otra manera, pues, Anderson, como no puede ser otra manera. ¿Y cuál fue esa voluntad popular en la consulta popular sobre el tema? El que se apruebe una ley sobre el tema de paraísos fiscales. Yo pregunto, Anderson, ¿cómo uno puede irse en contra de la decisión popular en las urnas? Si usted analiza históricamente en el Ecuador, todas las decisiones que han sido tomadas en consulta popular inmediatamente han sido acogidas por la Asamblea Nacional sin beneficio de inventario. Basta que el pueblo lo haya decidido para que eso sea sagrado, pues, Anderson. Y cuando llega el tema a tratarse en la Asamblea Nacional, nosotros, asambleístas, más bien dicho, nosotros en Suma, junto con nuestros asambleístas, asumimos que, tal como se había señalado en campaña, el bloque Creo Suma iba a respetar la voluntad popular. Y ¿advirtieron de esto a Creo? Anderson, era sobreentendido, porque eso se había dicho en campaña. Y sorprendentemente el señor Lasso dice que el bloque Creo Suma va a votar en contra de que se acoja la voluntad popular sobre el tema de paraísos fiscales, cuando jamás nos consultó. Jamás nos consultó. Anderson, nuevamente, volvemos a esta verticalidad. Guillermo Lasso, sentado en esta misma silla, ha considerado que la alianza con el movimiento Suma fue un error, la alianza particularmente con usted. ¿Usted considera que fue un error la alianza con Creo? Si tomamos en cuenta que el señor Lasso ganó en Quito, me parece difícil que piense que la alianza con Suma fue un error, pero yo respeto su opinión. Ahora, volviendo al... solamente para dejarlo claro, que sin su apoyo no hubiera ganado en Quito. Yo no digo eso, yo lo que digo es que evidentemente hubo un aporte importante de Quito en el resultado electoral del señor Lasso, a juzgar por lo que sucedió. Pero más allá de eso, Anderson,
Aquí nuevamente vimos entonces una posición absolutamente vertical de alguien que decidía por otros sin haberlos consultado. Y eso a mí me parece que es incorrecto, más allá de que en lo conceptual. Me parece una locura que un grupo de asambleístas decidan no acoger lo que el pueblo había decidido en las urnas. Eso me parece absolutamente antidemocrático. Eso nosotros no lo podíamos permitir. Y por lo tanto, nosotros, junto a todos los demás asambleístas de oposición, excepto los de Creo, sí, votamos a favor de que el criterio popular se convierta en legislación, como no puede ser de otra manera. Repito, no fuimos los únicos, los socialcristianos, el que BIN, están peleados a muerte con Lazo, incluso, el BIN, que tiene diferencias ideológicas con Lazo. Ander, incluso dos asambleístas pero ustedes eran sus aliados. Perdónenme, y dos asambleístas de Creo también votaron junto a nosotros en esa línea, porque era lo lógico, era lo democrático. Más allá la tercera alianza que se le adjudica. Más allá de que hay otra cosa, Anderson, que a nosotros nos molestó profundamente, es que luego de la elección, el señor Lazo plantea una impugnación por lo que él consideraba un fraude electoral. Y plantea una impugnación a nombre de la alianza Creo-Suma, nuevamente sin haberle consultado a Suma. Pero en fin, así es como el señor Lazo actúa. Y lo hace sin ninguna prueba, Anderson, sin ninguna prueba. Y eso puso en jaque a la ciudad de Quito. Acuérdese usted, las movilizaciones. ¿Sí? Los ciudadanos paralizaron el sistema del trolebús. Incluso vandalizaron un vehículo de recolección de basura en la ciudad. Se generó caos en Quito. ¿Producto de qué? De una denuncia de supuesto fraude que jamás fue probada. Vamos a avanzar. Entonces, ese tipo de cosas, Anderson, evidentemente... Con mayor concisión, señor alcalde, para que nos alcance el tiempo, se le adjudica también una alianza con el movimiento de gobierno en estos momentos, el movimiento de Alianza País. Sus votos son los que ponen a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Le cito textualmente: Venezuela es una democracia. Palabras de la vicepresidenta después de 2013, cuando esto ya se había generado. ¿Ustedes apoyaron que eso llegue a la vicepresidencia? A ver, mi querido Anderson. Primero, no existe una alianza con el gobierno. De hecho, yo le invito a que usted revise las votaciones en la Asamblea Nacional. Las votaciones, las múltiples votaciones de la Asamblea Nacional, y usted verá que así como hay coincidencias, también hay muchas diferencias con lo que ha venido planteando el gobierno nacional. Por lo tanto, no existe una alianza. Existe coincidencias en temas que nos parecen positivos, como es obvio, es lo lógico. Anderson. Lo abordo directamente. María Alejandra Vicuña, sí, por supuesto, ¿está apta para la vicepresidencia? Anderson. ¿Le parece la altura de la vicepresidencia? Recuerde usted que con lo resuelto, déjeme terminar, recuerde usted que con lo resuelto ese día, se cesó en funciones a Glass. ¿Usted hubiera estado en desacuerdo con apoyar eso? Porque se cesaba a Glass y se elegía una vicepresidenta. Es decir, fue un tema en paquete. María Alejandra Vicuña está a la altura de la vicepresidencia. Yo considero, Anderson, que el presidente de la República, sea quien sea, tiene derecho a designar a quien confía para la vicepresidencia de la República. Me parece que es un tema de institucionalidad y en ese momento eso era clave. A mí más bien me llama la atención que los votos del señor Lazo se hayan alineado con los votos de Correa para oponerse a darle viabilidad institucional en un tema tan importante para el país en ese momento. No se me vaya sin responder la pregunta. María Alejandra Vicuña está a la altura de la vicepresidencia. Mire, eso es un tema que yo considero que debe definir el presidente de la República, que es quien escoge a su binomio, a su compañero de fórmula. Bueno, que la ha escogido con su ayuda, ¿no? Bueno, los 8 votos de Suma. Repito, Anderson, nosotros dimos viabilidad institucional en un momento que el país lo requería. Más bien lo que llama la atención es que el correísmo se haya aliado con Creo o hayan votado en la misma dirección para obstruir una salida institucional que el Ecuador requería con urgencia en esos días. Movimiento Suma de cara al 2019. Usted es presidente del partido, aunque sea en papeles, porque durante un tiempo se dedicó más a la alcaldía que al partido. ¿Con quién van a hacer alianza ahora? Mire, Anderson, nosotros, por ejemplo, en el caso de Quito, consideramos que lo que debe existir es un gran acuerdo ciudadano, un acuerdo plural, un acuerdo que recoja diferentes visiones. Todavía falta mucho para eso. Creo que se debe realizar un ejercicio de profundo y... ¿Le suena el nombre de Paco Moncayo como para apoyarlo? Responsable análisis de qué hacer. Mire, yo, por supuesto, siempre he respetado al ex alcalde Moncayo. Yo considero que en este momento lo que cabe de nuestra parte es que exista justamente ese ejercicio de análisis responsable sobre las diferentes opciones, pero siempre guiados por el principio de que se debe construir un gran acuerdo ciudadano que piense primero en el interés de los quiteños, en que, por ejemplo, Anderson, el próximo alcalde tenga un consejo
que colabore con él. Vamos a como tocar el tema de los concejales. Como ha sido históricamente en Quito. Antes de eso, el próximo alcalde, ¿Suma va a poner su propio candidato? Es una opción. O también la otra opción es ser parte de este gran acuerdo ciudadano. Son cosas que se tienen que ir analizando de manera oportuna. Un gran acuerdo ciudadano que van a construir en menos de 11 meses. Sí, esa es la intención. Suena facilísimo, ¿no? No, pero hay que hacerlo, Anderson. Su esposa es una figura llamativa en la ciudad de Quito. Compatriota tuya, además. Compatriota mía, que además debe ser brillante por venezolana. Lo es. ¿Ella tiene opciones de ser candidata por su movimiento? No, de ninguna manera. ¿Han hecho consultas al TCE sobre si es posible que sea candidata? Jamás lo hemos hecho. No, se lo pregunto solamente. Ni se nos ha ocurrido. Y si le pregunto eso a mi esposa, se va a reír. Ella es una persona que trabaja con inmenso amor por las causas sociales. Creo que ha hecho una gran labor y creo que los quiteños lo reconocen. Pero ella jamás ha tenido aspiraciones de carácter electoral. Pregunté, si no va a Rodas, ¿quién va por Suma? Y todo el mundo me decía, el capitán Juan Zapata. ¿Qué pasó? Bueno, Juan es una persona a la que yo respeto y aprecio mucho, muy comprometida con Quito. Aparte ha tenido iniciativas tan interesantes en el pasado, como por ejemplo, él fue el gran mentalizador de la campaña de los Corazones Azules, que fue muy exitosa y que ahora se ha relanzado con el apoyo de la alcaldía de Quito. Según Luis Eduardo Vivanco, que lo ha dicho públicamente, está más cerca de Creo que de Suma. Mire, yo he conversado con Juan, yo creo que él tendrá que tomar una decisión. Yo lo respeto y lo aprecio mucho, como le digo. Él está analizando diferentes alternativas. Me parece que es una persona de principios, de valores y con gran capacidad. Se lo preguntaba extra micrófono, no puedo dejar de preguntárselo en cámara. ¿Están cocinando una alianza con los socialcristianos nuevamente? Mire, como le dije al inicio, o hace un momento, Anderson, yo respeto profundamente a Jaime Nebot, guardo una amistad con él. Respeto a su organización política y yo creo que este es el momento de justamente buscar alternativas, de pensar a futuro. Sigo insistiendo en la importancia de construir procesos de unidad, así que yo creo que son sin duda opciones que se deben analizar con mucho cuidado, reiterando el respeto y el aprecio que siento por el abogado Nebot y por supuesto también el respeto a la trayectoria del Partido Social Cristiano. He hablado con el político, no me voy sin hablar con el alcalde, siempre se ha quejado, al menos desde que he llegado a esta ciudad, sobre el consejo municipal que le ha tocado tener al frente. ¿Cuál es el problema con ese consejo? Es un consejo que siempre estuvo fragmentado. Cuando yo llegué a la alcaldía tenía mayoría en contra. Aparte vivíamos momentos difíciles. Teníamos que enfrentar al gobierno correísta que obviamente, al cual obviamente no le agradó que hayamos ganado la elección en Quito. Yo siempre he dicho, Anderson, que el triunfo en Quito, por mérito de los quiteños, se convirtió en el principio del fin del correísmo. Eso no hay que olvidarlo. Pero eso también generó consecuencias políticas. Nosotros, y lo digo con frontalidad, lo he venido mencionando, sufrimos un bloqueo político administrativo por parte del gobierno de Correa. Y también lo he venido señalando estos días, hemos tenido un consejo tremendamente complejo. Hemos tenido que superar adversidades, obstáculos. Eso es indudable, yo creo que es pero público. Eso pasa en todas las administraciones. Tienes un consejo que no es tuyo, fue una coyuntura política. Habrá que buscar una concertación. Por supuesto, y de mi parte nunca faltó la voluntad para aquello. Pero fue una coyuntura política especial, Anderson, por lo que mencionaba. El triunfo electoral del 2014 se convirtió en la única derrota del correísmo en 10 años. Esa es la verdad. Y eso, insisto, obviamente generó reacción política de parte del gobierno hacia nosotros, que también se tradujo en el Consejo Metropolitano. Eso es evidente. Y son cosas que hemos tenido que ir superando, a pesar de lo cual, Anderson, yo estoy muy satisfecho por lo logrado. Estamos sacando adelante la obra de infraestructura más importante en la historia de nuestra ciudad, el Metro de Quito. Sí, que ya me imaginaba que en algún momento lo iba a traer a la mesa. Pero por yo supuesto. Decía, han pasado 33 minutos en bueno, y no ha dicho metro. Usted me ha entretenido en otras cosas. Pero, Anderson, déjame contar algo que me llena de alegría. Hace menos de 2 semanas estuvo aquí la vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo. Visitó el metro, obviamente en el BID conocen perfectamente el desarrollo del proyecto. Y ella vía Twitter señaló que el Metro de Quito es un raro ejemplo a nivel mundial de un proyecto de esta envergadura que se está cumpliendo de acuerdo al cronograma, sin que su monto contractual se haya elevado en un solo centavo y con tecnología de punta. Eso nos debe enorgullecer a los quiteños y a los ecuatorianos. Esta sin duda es una obra que va a transformar esta ciudad.
Y para sacarla adelante hemos tenido que superar múltiples obstáculos, pero lo hemos hecho con la convicción de que esta es una obra responsable para los quiteños. Y otra Su cosa, administración ha tenido, además de un consejo en contra, ha tenido desafiliaciones entre los concejales. Ha tenido asesores investigados y hasta en prisión. Ha tenido 2 vicealcaldes. a ver, asesores de prisión, ¿cuáles? Bueno, el señor Mauro Terán. Pero luego fue declarado inocente. Fue Bueno, justamente... estuvo en prisión preventiva, ¿no? Claro, pero luego, mediante sentencia en primera y en segunda instancia se corroboró su inocencia. Más bien, creo que esa es parte de la persecución que vivimos durante muchos años. ¿Usted le ha dado gobernabilidad a esta ciudad? Bueno, yo he intentado, Anderson. ¿Lo ha logrado? Bueno, yo creo que en parte sí, a juzgar por los proyectos importantes que hemos logrado sacar adelante. En otros casos ha sido más difícil, pero evidentemente ha sido un escenario complejo. Y a pesar de eso, como le decía, creo que estamos cimentando el Quito del futuro. Y yo quisiera mencionar algo, Anderson, que para mí es fundamental. Mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿y por qué tú decidiste ir adelante con la construcción del metro si sabías que iba a ser inaugurado después de que concluyas tu mandato? Y eso es justamente lo que hemos hecho, Anderson. Nosotros no hemos impulsado estos grandes proyectos por cálculos electorales, sino por convicción de que son positivos para la ciudad. Fíjate tú, cuando yo termine mi periodo, el metro de Quito estará o ya terminada la obra o prácticamente concluida, y luego se tendrán que realizar pruebas durante pocos meses para que después el nuevo alcalde lo inaugure. Y cuando eso ocurra, Anderson, yo estaré inmensamente feliz, inmensamente feliz. Cuando usted concluya su administración, ¿va a ser capaz de evaluarse del 1 al 10? ¿Cuánto se pondría? Serán los quiteños quienes me evalúen, Anderson. Usted no tiene capacidad de autoevaluación. Sí, pero la importante es la de los quiteños, no la mía. Bueno, queremos conocer la suya, a ver si se compara la de los quiteños. Mire, Anderson, yo lo que le puedo mencionar es que hasta el momento estoy muy satisfecho y estoy seguro que lo estaré aún más cuando concluya mi mandato y deje al metro, insisto, o terminado o prácticamente concluido, deje impulsando proyectos transformadores para la ciudad y cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, ¿por qué nos metimos en el tema del metro? Y creo que esto es importante analizar. Porque el principal problema en Quito es la movilidad y nuestra visión integral es avanzar hacia un esquema de movilidad sostenible. Por eso fuimos adelante con la construcción del metro, que tiene ya un 67% de avance en su construcción y que estará operativo el próximo año. Pero no es lo único, Anderson. Repotenciamos el trole, transformamos las 44 estaciones. Acuérdense cómo estaban antes, fíjense cómo están ahora, hermosas, modernas, funcionales y sobre todo ampliando su capacidad. ¿Por qué? Y este es un dato que los quiteños deben conocer. Cuando yo llegué a la alcaldía, el sistema de transporte público metropolitano estaba caotizado, lo tuve que declarar en crisis. Y te voy a dar un dato interesante, Anderson, tú que eres un hombre de números. Ya quisiera, hombre. En el sistema trolebús, en esa época, habían 11 pasajeros por metro cuadrado, cuando el estándar internacional recomendado es de máximo 6 pasajeros por metro cuadrado. Por eso es que yo decidí transformar las estaciones, ampliarlas. Trajimos 80 biarticulados, los primeros en el país, para ampliar la capacidad, para darle mayor comodidad y holgura a los usuarios. Gracias a esas medidas, hoy el sistema trolebús tiene entre 5 y 6 pasajeros por metro cuadrado. ¿Usted usa el trole? Es decir, claro, es decir, estamos cumpliendo el estándar internacional. No, de verdad le pregunto. ¿Usted usa el trole? Por supuesto. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, muchas veces hago recorridos justamente para evaluar la calidad del servicio. ¿Pero recorrido así con seguridad que le abre el espacio o se mete...? Lo hago, sí, lo hago con frecuencia. Y no solo el trole, también los otros sistemas. Por ejemplo, en la ecovía, que es parte de este sistema integrado de transporte público. Esto es importante aclarar. El sistema integrado de transporte público tendrá el metro como columna vertebral, pero lo complementa el trole, que lo hemos repotenciado, lo complementa la ecovía, que la ampliamos desde Quitumbe hasta Huamaní, con cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido, 5 nuevas estaciones, una nueva terminal en la zona del antiguo peaje de Huamaní. Eso ha permitido, Anderson, incorporar a 180,000 personas del extremo sur de la ciudad al servicio de transporte formal que antes no tenían. Obras tan importantes, si me permite, también el tema de movilidad. Muy brevemente, porque estamos en la recta final. La prolongación de la Simón Bolívar, una de las principales autopistas de la ciudad. En febrero habilitamos los primeros 12 kilómetros que van desde el nuevo intercambiador de Carapungo que nuestra alcaldía inauguró, transformando la movilidad del norte de la ciudad, hasta la mitad del mundo. Antes, movilizarse de Calderón a la mitad del mundo tomaba 50 minutos. Ahora, gracias a esta autopista de 6 carriles, más una ciclovía, 6 redondeles, 2 puentes,
Gracias a esta nueva autopista uno puede realizar ese trayecto en apenas 10 a 15 minutos. Y el día de mañana, viernes, estaremos habilitando el segundo y último tramo de esta autopista que va desde Tajamar hasta Puzuquí. Los programas sociales. Abro espacio para preguntas de la audiencia. Dale. Estamos en la recta final de la entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Le voy a pedir casi monosílabos para que me alcance el tiempo. Encantado. Señor alcalde, yo sé que a usted le gusta hablar con extensión. Oscar Patricio arroba Anderson, que el alcalde Rodas indique cuál medidas de su gestión, todo lo que ha mencionado en este tramo de la entrevista, pertenece al plan de movilidad de la ciudad. ¿Cómo responde? Todas. Todas. Así es. No hay que quitarle mérito a Rodas, su elección en la alcaldía fue el primer golpe para la caída del correísmo en el país. Ya solo con eso hizo mucho por Quito. ¿Qué piensa hacer ahora por el país? Le pregunta Janet Mantilla. Bueno, como mencioné, vendrán nuevos retos, nuevos desafíos. Uno de ellos, sin duda, para mí es fortalecer la estructura nacional de mi movimiento. Anderson, nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser diferentes. Y parte de esta diferencia es justamente lo que hemos hecho ahora. Mucha gente no entiende cómo una persona puede estar dispuesta a desapegarse del poder y no ir a la reelección. Bueno, es que así somos nosotros, somos distintos. Nos impulsan otro tipo de ideas y de visiones, nuevos retos y desafíos. Señor alcalde, ¿alguien de su administración ha pedido disculpas por el deficiente sistema de recolección de basura de esta ciudad? Nosotros hemos reconocido que existe un problema y lo que hemos hecho es asumirlo y enfrentarlo con decisión, y además para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión, que es justamente lo que estamos haciendo. Ya se ha suscrito la adjudicación para la incorporación de 40 nuevas unidades, pero bajo un modelo de renting, Anderson. Tremenda. La primera vez que se lo aplica en el país, es un modelo con mucho éxito a nivel internacional porque garantiza la operatividad de la flota todos los días con la responsabilidad de la empresa privada. Mateo Cabezas le pregunta, le recuerdo una frase de usted en el 2014, construiré la 10 de agosto del futuro. ¿Qué pasó? Bueno, justamente estamos avanzando en eso. La prolongación de la Simón Bolívar es parte de ese esfuerzo, Anderson, muy importante. Y cuando yo mencionaba eso, también me refería a la nueva perimetral, respecto a la cual hemos lanzado el proyecto para atraer inversión extranjera. Es un proyecto de más de $1.000 millones que sin duda tiene que desarrollarse a través de una alianza público-privada, respecto a la cual ya se han manifestado interés de parte de varias empresas. Flow Rasta pregunta, ¿no es verdad que el Consejo siempre estuvo en su contra los 3 primeros años, tenía la mitad del mismo y con su voto dirimente pasaban las propuestas? ¿Por qué le sigue echando la culpa a otros? Eso, a ver, en algunas ocasiones, por supuesto, que se aprobaron cosas, en otras no. Pero mire, respecto del Consejo, Anderson, yo sí quiero destacar esto. Estamos ahora en un nuevo momento. Ayer tuve una primera reunión a la que yo invité a todos los señores concejales, justamente para iniciar un proceso de diálogo. Creo que fue un primer paso muy positivo. Acudieron 13 de los 21 señores concejales. Es lamentable que no hayan asistido todos. Y en esta primera reunión se establecieron algunos acuerdos, una metodología de trabajo para la construcción de consensos. De ahí que yo creo que en este momento mi intención es concluir el mandato de manera armónica con los señores concejales. Creo, insisto, que lo ocurrido ayer tras mi invitación es un paso importante en esa dirección. Nos escuchamos de lado y lado, nos he escuchado diferentes inquietudes de los señores concejales que yo, por supuesto, he acogido, y yo también he hecho lo propio para construir una agenda legislativa positiva para la ciudad. Y, por cierto, aprovecho para agradecer la presencia de los señores concejales que acudieron a esta invitación ayer. Termino con casi preguntas de sí o no. ¿El presidente Lenín Moreno lo está haciendo bien o mal? En algunas cosas bien, en otras todavía hace falta trabajo por realizar, sobre todo en materia económica, pero estoy muy optimista con el nuevo ministro. A eso iba. El nuevo planteamiento de economía alcanza para solucionar los problemas de la crisis económica de este país. Creo que es un primer paso fundamental que tiene que realizarse inmediatamente. ¿Consejo de Participación Ciudadana está yendo más allá de sus atribuciones al evaluar a la Corte Constitucional del Ecuador? Yo creo que todavía lo está haciendo dentro del marco de sus atribuciones, y los ecuatorianos estamos respaldando su gestión porque sin duda era indispensable que algo así ocurra. ¿El presidente Lenín Moreno va a ser un presidente de transición? Yo creo que va a ser un presidente que tiene la gran oportunidad de orientar al Ecuador hacia el restablecimiento de la democracia, de la armonía, y encaminarlo hacia el crecimiento económico si hace las cosas correctamente. Y finalmente, ¿vuelve a la posta antes de terminar el mandato? Por supuesto, si me invitas, con mucho gusto. Queda comprometido. Anderson, muchas gracias. Encantado de conocerlo, señor Gracias. alcalde. Encantado de compartir con ustedes. No se vayan. Mi conclusión de esta mañana, el punto final.
El presidente de la República no es solamente presidente del gobierno ecuatoriano, el presidente de la República ha escogido también ser el presidente de Alianza País. La responsabilidad que está en sus manos entonces es doble e importante. Por un lado, controlar las riendas de la purga política y económica en la gestión gubernamental y por otro, marcar los lineamientos y ser un líder para un partido descompuesto como Alianza País. La recomposición ética, moral y política de la que es todavía la primera minoría parlamentaria del Ecuador y la primera fuerza electoral del Ecuador, recae en usted, presidente Moreno. Usted es responsable por los votos de los mamarrachos que se han desviado en el camino, 34 de su bloque, que han decidido blindar y proteger a Rafael Correa. Usted es responsable, más allá de que ellos son los que votan y deberán responder en las urnas, usted es el encargado de responderle a los militantes de Alianza País porque es incapaz de controlar las riendas de su partido. Si no puede hacer ambas cosas a la vez, deje que alguien más lo haga. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan en todas las redes. Mañana la entrevista que grabé con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Hablamos sobre la izquierda, sobre Lula, sobre Maduro. No se la pierdan, aquí nos vemos.